¿qué dice uno que qué persona tan culta? ¿Qué tiene esa persona que me hace decir a mí que es culta? No me dijo una precisión para deslumbrarme, sino que el contexto, el conjunto de la conversación hace tal fluir del conocimiento sin poses, sin alarmismo, sin querer deslumbrar o sin querer descrestar, sino simplemente siendo como se es. Lo mismo les ocurre a los pueblos, a las naciones, que quieren y deben complementarse sin deslumbramiento, sin alardes, sin algarabías, pero se van complementando, es decir, van creciendo con ese saber desinteresado de la universidad. Un gran pensador heterodoxo, europeo, Renan, decía que una nación, la nación colombiana, por ejemplo, que una nación es un plebiscito de cada instante. Oigan, no de cada año, no de cada día, de cada instante. Que instante por instante, los miembros de una comunidad, instante por instante, van votando en un plebiscito, instante por instante, votando para que esa comunidad subsista y se engrandezca. Entonces, que una nación es un plebiscito de cada instante y de cada día y de cada año. Hay que refrendarla con el querer de todos los que pertenecen a esa comunidad. ¿Con qué querer? Con el querer participar, por ejemplo, en las instituciones que se han creado en la comunidad, con querer estar en ella, no como un zángano, sino participando. ¿Y participando cómo? Participando como Carlos participa en la comunidad universitaria, participando como un ciudadano que asume responsabilidades, deberes, también derechos, pero no solamente derechos. Tengo derecho a salir a tirar piedra, sí, pero ese derecho tiene un correlativo, tiene también un deber consigo mismo. Tire piedra hacia adentro de sí mismo, desate las ataduras internas que tiene. ¿Qué es lo que le hace ser así? Y yo lo fui. ¿En qué consiste esa heterodoxia, esa rebeldía? En mi caso es que creo que era un resentimiento social por el origen mismo de mi familia, un origen campesino y absolutamente proletario. Y entonces como que quería con la sublevación, como que quería saltar escalones, sublevándome, lo que era una tontería, una arbitrariedad. Salte escalones, pero sabiendo, aumentando su saber. Y me ocurrió en algún episodio, como el doctor Sanín me estimula, él que conoce mi origen, me estimula a que cuente algo. Me ocurrió en algún momento en la universidad que un compañero de la alta clase antioqueña me vio en la facultad y se rió de mí. Y con su grupo se burló porque tenía los calzones rotos. Y le dije, sí, no tengo más. Después en la clase de matemáticas, el profesor ponía unos test para medir la capacidad mental de uno. Se sigue haciendo más o menos, ¿no? Y entonces ponía un teorema y yo me levantaba, iba donde el profesor y le decía, la respuesta es tal, pero me demoró mucho escribiéndola. ¿Cómo lo hizo Betancourt? No sé cómo lo hice. Al segundo test, profesor, la respuesta es tal, y lo hice de esta manera, es así, esa y esa. Dijo, es cierto, pero eso no está en el libro. Dije, no está en el libro, no lo he visto, no tengo libro. No tengo libro.
Cuando volví a mi pupitre, pasé por el pupitre del estudiante de la alta clase que se había burlado de mí. Y le dije, HP, con los calzones rotos ya di la respuesta exacta. Y tú, con carro descapotado, ¿cómo es que no la das? El profesor me pilló el gesto y me llamó. Me dijo, Betancur, ¿qué pasó con Echavarría? Y le dije, pues que él me dijo tal cosa y tal otra. Y se burló de mí ante mis compañeros. Y yo ahora me he burlado de él, porque le he dicho, ¿dónde está la respuesta? Y yo ya la di. Betancur, eso no se hace. Yo sé, profesor, que no se hace. Betancur, pídale perdón. En silencio. Sí, profesor. Cuando se terminó la clase, profesor, un momento. Y en voz alta le pedí perdón. Yo le he faltado el respeto a Echavarría y tal. Echavarría, perdóname. Hice una tontería contigo. Por supuesto lo hice quedar más mal en ese momento. Pero estaba obrando al conjuro de unas motivaciones que son torpes, que son plebeyas. Porque estaba obrando al conjuro de unos sentimientos residuales, el resentimiento. No tenía nada que ver el conjunto del escenario de la clase con mis orígenes o con mis calzones rotos. Estaba recordando la camisa negra de Juanes. Tengo la camisa negra, yo tengo los calzones rotos. Y entonces lo mismo, les repito, existe con los pueblos. Como decía Renan, repitamos, la nación es un plebiscito de cada instante. Lo tenemos que estar refrendando instante por instante. Es decir, queriendo la nación instante por instante, no por borbotones. Y las naciones se hacen precisamente a borbotones. Un filósofo que yo creo que ya han estudiado ustedes, Derrida, argelino, de los arrabales de Argel, de origen judío, pero gran pensador, decía que lo que uno vivencialmente debe dar es comenzar, citar, digamos, los autores que tienen que citar antes de comenzar, con el objeto de dar uno el tono, para que sepan lo que se les viene encima. Todo este saber críptico y misterioso, pero que lo vamos a allanar, para que les llegue. Muchas gracias. Esto me ayuda a lo que tengo una dolencia muy fuerte, de la que murió el padre Bolívar, también Marcel Proust, una gripa espantosa. Y una amiga mía, Margarita Gautier, la dama de las camelias, que murió de una gripa mal cuidada. Le agregaba un poquito de champán. Pero usted se la está cuidando. Y otros elementos. Me la cuidé anoche, que no pude dormir, pero Falcao me consoló. Pasé toda la noche viendo los goles de Falcao, una vez y otra vez y otra vez. Y cada vez que los veía, eran nuevos para mí. Miraba el esguince y a ver cómo el pie, cómo hizo y qué efecto le puso a la bola para que siguiera para acá la bola y el poder chutar. Y entonces eso mismo decía Derrida, que es muy conveniente citar antes de uno entrar en materia, porque deja ver por dónde va el tono, cómo se va entrando en la materia, poco a poco, sin asustar.
el doctor Sanín me dice que me recuerda que hoy es 10 de mayo. Sí, tuve una participación muy fuerte, porque cuando se produjo el golpe de Estado del general Rojas Pinilla, Laureano Gómez, mi jefe, había convocado una asamblea constituyente y yo había sido elegido el más joven de la asamblea constituyente. Y era una asamblea constituyente de 86 personas. Al reunirse, ya con el golpe de Estado de Rojas Pinilla, 80 adhirieron a él y 6 nos quedamos por fuera, combatiéndolo. Y fui a cine con mis niños, y era una de esas películas de la Guerra del Pacífico, en que los kamikazes japoneses se suicidaban contra los aviones norteamericanos, contra los barcos norteamericanos. Y la película se llamaba El Escuadrón Suicida, el Batallón Suicida, y no nos dejaban hablar. Y entonces yo arrebataba los micrófonos y la palabra y decía: somos el Escuadrón Suicida. 6 frente a 80. Y se volvió aquello algo pintoresco, en que ya nos respetaban con el solo hecho de saber que éramos solamente 6. Y de cada discurso mío me sacaban para la cárcel. Entonces se me convirtió la cárcel en un ritornello, como tener la camisa negra, tener la camisa negra de mi paisano Juanes. Y esto fue durante 4 años, en los cuales estuve muchas veces en la cárcel. Unas 14, Javier. Y en 2 de ellas me torturaron. No hablen de esto que les he contado, porque todos estos años no he hablado nunca de esto, ni hablaré. Porque pues he tenido una vida exitosa y sería como pasar una cuenta de cobro con efecto retroactivo a mis conciudadanos. Y eso pues no lo he hecho en todos estos años, tampoco lo voy a hacer ahora. Pero fue una lucha muy bella, porque independientemente de los acaecimientos personales, se sabía que se estaba trabajando por una causa noble, que era nada menos que la libertad, la cual, a juicio nuestro, de ese pequeño grupo, estaba siendo vulnerada, estaba siendo violentada, cuando no cayó Rojas Pinilla, sino que lo tumbamos. Para que grabes bien grabado esto. A los 2 meses fueron unos militares vestidos de militares a mi oficina. Profesor, estamos depurando las fuerzas militares y a usted le ocurrieron cosas y queremos que nos diga, porque estamos depurando las fuerzas militares. Y yo los escuché hablar, generales y coroneles vestidos con uniforme. Y apenas terminaron les dije: pues se equivocaron, porque a mí no me pasó nada de eso. No, ¿cómo que? No. Les dieron una mala información, pero, profesor. Y entonces finalmente les dije: miren, esa lucha no era contra esta persona o aquella, sino contra un sistema, y el sistema ya no existe. Entonces no tengo a quién denunciar, porque el sistema ya no existe y la lucha era contra ese sistema.